Hola, buenos días. Buenos días, Beto. ¿Qué hay, Guito? ¿Todo chido? Hola chicos, buenos Buenos días. días. Buenos días. Buen día, Hola, maestro. maestra, buenos días. Ya andan con toda la actitud guerrera, ¿verdad? Como debe ser. Como debe de ser, maestra. No, yo quiero que Pe- pierda el Pero Santos. respetando la sana distancia siempre, maestra. Eso Eso, espero, mero. ¿eh? Bueno, al menos de mi parte sí, maestra. El domingo Y estuvo el bien ambiente también. feo. La verdad es que sí. Ujú. Mm, feo. Salió por ahí en las noticias todo el borlote que hicieron. Se me hace que por ahí andaba Hugo, maestra. Yo también se me dice que andaba. No. De hecho, yo a cambiar el garrafón del agua, a rellenarlo. Aquí estaba Ándale, ya en mi casa, maestra, de hecho. le Pero creemos. sí, pero sí vi las noticias y vi que estuvo muy feo en Sí. la Plaza Mayor y lo que es el sector norte de Torreón también. Y aquí en la plaza, en Gómez, también Ujú. estuvo muy feo. Creo que hasta se pelearon muy feo. Sí, pues hay que tener cuidado. Digo, sí, si le van ahí al equipo y son guerreros de corazón, está bien, pero nada más hay que acordarse que todavía estamos en tiempos difíciles. Y pues todo el año que llevamos encerrados por el hecho de un festejo, pues se va a ir a la basura, ¿verdad? Entonces, pues mejor tratemos de festejar desde casa y en sana distancia. Entonces, Así es, no, maestra. no estamos peleados ni divorciados que no festejen, que no sean guerreros, etcétera, etcétera. Simplemente nada más hay que tomar las medidas y no bajar la guardia para evitar cualquier situación, ¿sí? Entonces, pues bueno, esperemos que sí gane porque pues le toca un cierre pesado en la Ciudad de México y pues sí, también eso tiene mucho que ver en dónde se cierra. Entonces esperemos que se vaya con unos 3 golecillos de perdida, ¿verdad? Y Sí, que no le maestra. meten. ¿Usted le va al Santos también, maestra? Fíjese que sí le iba, yo era Ujú. guerrera de corazón, así, de hueso colorado, me pintaba los cachetes y así, todo súper fan. Cuando iban al desfile también ahí andaba, yo ahí emocionadísima viendo a los jugadores. Pero ahora que estoy en el Sanatorio Español es quien se encarga de hacerle todos los exámenes al Santos. Entonces, el año pasado, cuando empezaba todo esto de la pandemia, cuando estaba Orozco en el equipo, que salió contagiado, su servidora les hizo las pruebas. Entonces, pues dijeron que no era posible ese resultado, que yo estaba equivocada, que yo no sabía trabajar, que yo no sabía hacer las cosas. Y dudaron mucho de mis conocimientos. Entonces, gracias a todo ese conflicto, fue cuando se cerró la liguilla, pero posteriormente salió en las noticias que Jonathan Orozco había cumplido años y había hecho una fiesta. Y curiosamente todos los que asistieron a esa fiesta fueron los positivos. Y resulta que para no hacerles el cuento tan largo, a partir de ahí tuve como un mes a Secretaría de Salud en un lado mío, revisándome si efectivamente hacía bien o no mis cosas. Y fue Secretaría de Salud vinieron desde Saltillo, vinieron obviamente del estatal, bueno, de ahí de Torreón, y fueron muchas personas ahí a evaluarme para ver si efectivamente yo estaba haciendo bien mi trabajo. Entonces, pues, gracias a Dios concluyeron que no, que yo estaba haciendo bien las cosas, que no era por ahí. Y la persona que vino de Saltillo me dijo, Evelyn, te voy a decir la verdad, vengo por las muestras del Santos. No tengo ninguna observación que hacerte, porque el proceso lo haces bien, lo estoy viendo, te estoy checando tiempos, o sea, no hay por dónde llegarte que estés haciendo malas cosas, pero en realidad me mandaron por las muestras del Santos. Y a eso vine. Y pues entonces a partir de ahí dije, ¿qué onda? O sea, sí, pues sí me enojé,
¿qué les pasa? Entonces, en aquel entonces yo me metí a procesar porque estaba yo sola y me metía como desde las 11 de la mañana y no salía como hasta las 7 de la tarde. O sea, no comía, no dormía, no tomaba agua, no podía ir al baño, nada, porque yo estaba ahí adentro procesando. Y que me salieran con esa tontera, pues obviamente que sí me molesté mucho. Y ya dije, mugre santos, ojalá que pierda. Pero, o sea, sí, obviamente que sí le voy, soy guerrera, pero ya no soy tan fan como lo era antes, ¿no? Pues que sí fue muy injusto, la No, verdad. sí, maestra. Tiene razón, maestra. Solo Sí, La sí, neta. entonces pues como que sí me molesté. Les digo, sí, les sigo yendo, por supuesto, pero yo era de las que me juntaba con mis amigos a ver el partido y literal hagan de cuenta que yo era el árbitro, o sea, o el director técnico, no sé, les quedaba fónica después de cada juego. O sea, si era de hueso colorado así. Pero a partir de todo esto, y luego aparte de que nos piden, por ejemplo, las muestras, vamos y se las tomamos a las 9 de la mañana, las muestras a mis manos llegan como a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde ya me están pidiendo resultados urgentes de 90 jugadores, cuando cada muestra se tarda 4 horas. Zoom. Entonces me presionan como no tengan una idea. Siempre que hay Santos, del hospital me vengo a la 1 o 2 de la mañana, porque tengo que dejar todo terminado. Entonces, pues sí, es como que un estrés, ¿no? Es parte del mismo trabajo, pero sí digo, ay, se pasan. Ay, luego otra cosa que es, no quieren que nadie los toque, o sea, no quieren ni siquiera ir al hospital a tomarse la muestra. No, tenemos que ir hasta el estadio a tomarle la muestra. Y son muy quisquillosos. No sé si los jugadores o así cuida, o sea, el cuerpo directivo así los cuidan, o no sé, pero son bien cremas. Bueno, así son en todos los equipos, mis. Sí, por supuesto, pero no me había tocado así tan de cerca, hijo. Entonces, como que digo, oye, pues bueno, allá ellos. se sienten tocados por Dios, mis. Ándale, exactamente, así como que digo, y lo pierden. Así es. Entonces, pues bueno, sí espero que sí ganemos, porque pues les digo, sí, pues soy guerrera, sí le voy al Santos, pero ya no soy tan fan como antes, ¿verdad? Entonces, sí, pues esperemos que tengamos buenas noticias y que, a pesar, por ejemplo, de no ser fan, el domingo, este, tengo aquí a mi sobrina, viene a Estados Unidos, y la llevé al Paseo Gómez Palacio, a comprar una nieve, y estaba sola la plaza, así, o sea, había muy, muy poquitita gente. Y entonces me senté ahí a comer la nieve, y ella se llevó a sus amiguitos de por aquí del barrio. Y entonces yo estaba sola y pues me puse a ver el partido en el celular. Dije, pues bueno, o sea, les digo, sí le voy al Santos, obviamente, pero sí, pues ya con reserva, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que me pasó. Sí, entonces, pues, ni hablar. Pero sí espero que sí ganen, porque luego, aunque para serles sinceros, se me hace que ya está arreglada la final y que va a ganar Cruz Azul. Sí, maestra. Así es. Creo yo. ¿Por qué no? Pues es que hay mucho dinero de por medio, hija. Vende mucho, vende mucho. Sí. Y luego como tiene como 20 y tantos años sin ganar un título, pues ya. Tiene que invertirle. Sí, exacto. O sea, que nos quedamos en el ya merito, en el subcampeones. Eso sí, si le contamos, tenemos muchos subcampeonatos. Pero bueno, esperemos que a pesar de estar arreglado de un buen papel el equipo, ¿no? Y yo creo que ese papel lo va a dar aquí. O sea, todo se va a definir con el marcador de aquí, creo yo. Porque si se va con ventaja como lo llevaba la semana pasada, pues aunque estuviera arreglado el domingo allá, pues no van a poder hacer muchas cosas si van 3-0, por ejemplo. Ya Santos nada más que se queda a defender. Yo ya Está no muy aburrido confío un partido desde así, la ¿verdad? final de Querétaro. Ajá.
Desde que casi nos bajan ese partido, ya no confío en cualquier marcador. Ándele, sí, por eso le digo que aparte se confían un chorro. Pero yo creo que sí se tiene que definir aquí todo el juego. Dice con la mayor ventaja posible, porque si no allá se los come el escenario como tal. A pesar de que el estadio está bien chiquitito, no sé si han tenido oportunidad de visitar el estadio de Cruz Azul. Está chiquitito. Yo creo que estaba más grande el Corona que el estadio ahorita del Azul. Está bien chiquito. ¿Mande? Están jugando en el Azteca. Ah, ¿están jugando en el Azteca? Ah, pues entonces con más ganas. Con mayor razón, maestra. Le caben 100,000, creo. Con más ganas se los pueden comer. Con la remodelación creo que ya le caben 70. Sí, porque el Azul, la verdad, está bien chiquitito. Una vez fui a un partido de Santos Cruz Azul, precisamente, cuando vivía allá en México. Un amigo me invitó a verlo, porque él era Cruz Azulino, y yo de onda le dije, ay, vamos a ganar 2-1. Tómala que ganamos 2-1. Y ya pues me burlé obviamente mucho de mi amigo, y ya nunca jamás me volvió a invitar, pero pues qué bueno. Ok. Su amigo. Ni modo, así es esto. Así Pues es el sí. juego. Así es. Muy bien, jóvenes, pues entonces vamos a empezar la clase. Ya nos echamos un rato de chisme cachetón guerrero. Ahora toca hablar de cosas interesantes. Bueno. El día de ayer nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Que estábamos platicando acerca de la ingeniería de tejidos y órganos y vimos la importancia o la relación directa que tiene la biotecnología con esta técnica, ¿no? Y entonces, pues ya habíamos estado platicando que podemos hacer órganos artificiales para poder llegar a cumplir una parte ya sea estética o bien una parte funcional del organismo. ¿Ok? Bueno, pues entonces el tema de hoy pues está súper interesante desde mi punto de vista, por supuesto, porque vamos a ahondar un poquito más acerca de las vacunas genéticas. Y como ustedes ya leyeron de este tema, pues me van a ayudar un poquito a explicarlo y quizás van a entender un poquito más este concepto. ¿Ok? Bueno, pues ya habíamos platicado las vacunas génicas, jóvenes. Básicamente se trata de la manipulación genéticamente hablando de los virus o de las bacterias o de cualquier organismo dado, ¿sí? Y que esté vivo, por supuesto. Entonces, se trata de extraer el material genético del virus para el cual vamos a desarrollar la bacteria y del plásmido en el cual vamos a insertar y modificar genéticamente este material, de tal manera que por medio de enzimas de restricción vamos a hacer el corte específico y por medio de las DNA ligasas vamos a volver a unir esos dos fragmentos, que esto ya lo habíamos visto. Tenemos que buscar un mejor vector de clonación o el vehículo más adecuado para poder hacer la replicación de ese material ya modificado. Y una vez que se hace la manipulación y se mete a PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, poder obtener copias y copias y copias idénticamente iguales al material que yo modifiqué. Y de esta manera poder obtener las proteínas de interés ya purificadas y poder diseñarlas en el líquido llamado vacuna. Pero si se fijan, no es el virus atenuado el que estamos haciendo aquí, sino que es a partir del RNA, ¿sí? Entonces, esto se hace con la finalidad de introducir al cuerpo, obviamente, el material genético y que no tenga la necesidad de pasar por el núcleo de la célula, sino que básicamente llegue a ribosomas, lleve a cabo la transcripción y por último, y por ende la transducción, para que propiamente este material vírico que yo estoy insertando pueda procrear las proteínas víricas
y es por eso que nos da la sintomatología propia de COVID, como un posible COVID o influenza, hepatitis o cualquier otro virus que estemos innovando las vacunas génicas o genéticas. Y entonces, en la imagen de aquí, de nuestro lado derecho, pues básicamente es lo mismo, pero con otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo aquí mis materiales genéticos, que es los genes de interés para los cuales voy a manipular este material genético, y el plásmido que yo voy a insertar. Una vez que ya tengo esto, lo voy a insertar a mi célula eucaria en este ejemplo, ¿sí? Para que pueda llevar a cabo, como les dije, la recombinación y posteriormente la recombinación, pero ya para que me genere esas proteínas víricas y se puedan multiplicar o replicar, y de esta manera poder hacer de manera nativa o natural o silvestre esos anticuerpos y poder defenderme de la enfermedad que me va a generar este virus. ¿Ok? Bueno, esta diapositiva, jóvenes, prácticamente es el mecanismo de acción de las vacunas genéticas contra el SARS-CoV-2 o el coronavirus. Si se fijan, es un poquito complicado, se los voy a explicar de manera muy sutil, muy a grandes modos, para que vean la importancia que tiene el vacunarnos contra COVID, llegado el momento, por supuesto, y también de la importancia que tiene el no automedicarnos y asistir con el médico para que sea el médico quien nos dé el medicamento propio para combatir este o cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad. Ok, tenemos nuestra célula eucaria. Les digo, este esquema es básicamente el fundamento o el mecanismo de acción contra el virus de COVID. ¿Ok? Entonces, aquí por su lado tenemos el virus, tenemos el SARS-CoV-2 o el coronavirus, tenemos y podemos observar la estructura, ¿sí?, propia de COVID, que por eso tiene como si fuera un tipo corona, ¿sí? Y por eso es el nombre de coronavirus, por la forma o la estructura del mismo. Ok, este es el virus y tenemos propiamente todo lo que está en color azul, nuestra célula eucaria o una de nuestras células, llámese de la nariz, de la boca, de los ojos o del tracto respiratorio como pulmones o afecciones propiamente. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener varios escenarios. El primer escenario al que nos podemos enfrentar y del que todo mundo quisiéramos enfrentarnos a este escenario es encontrarnos con las proteínas transmembranales propias de la membrana citoplasmática de la célula. ¿Para qué? Para que por medio de estos anticuerpos no le permita la entrada a COVID y que más bien lo encapsule, ¿sí? Es decir, no va a entrar al interior de la célula, se va a quedar en la periferia y va a salir por exocitosis. Pudiera ser que las personas que sean COVID positivos asintomáticos, pudiera ser que estén manifestando este escenario. Sí llegó el virus, pero no lo suficiente para hacer de las suyas. ¿Ok? Tuvo el contacto y tuvo le fue bien. Puede ser que el escenario sea este. Otro escenario importante es que, bueno, el otro escenario es que logre penetrar, logre colarse al interior de la célula por medio de endocitosis, ¿sí? Se encuentra con el endosoma. Y aquí, ojo, jóvenes, porque en primera instancia
lo que podemos apoyarnos o que el médico se apoya una vez que logra penetrar el virus a la célula es dar cloroquina, ¿sí? Que son medicamentos que van a actuar a esta altura de la enfermedad. Es precisamente por eso que muchas personas creen en el dióxido de cloro, porque de cierta manera podemos decir que está funcionando a partir de aquí. No quiero decir que sí funcione en un 100%, pero tampoco quiero decir que no funcione en un 100%. ¿Por qué? Porque la OMS ya está estudiando este principio activo porque ha habido casos que han sanado de COVID, pero esos casos han tenido secuelas importantes gracias a este medicamento o a este principio activo. Entonces, la OMS y COFEPRIS y la FDA, que son las instituciones gubernamentales que se encargan de toda esta chamba de los fármacos, no ha autorizado el uso de dióxido de COVID. ¿Sí? Sin embargo, muchas personas lo han utilizado. ¿Pero por qué funciona? Probablemente porque actúa a este nivel. ¿Sí? Bueno, algunos familiares directos de la cloroquina que son de esta familia, el nafamostat y el comastat. Son medicamentos. ¿Por qué tienen esta línea de esta manera? Porque quiere decir que me inhiben, ¿sí? Inhiben esa formación de viriones. ¿Ok? Y entonces lo que puede hacer aquí es precisamente acidificar el endosoma. ¿Y qué quiere decir acidificar, jóvenes? En otras palabras, degradar que la capa por la cual está cubierta el material genético del virus, para que quede ¿qué? Libre ese material genético. Bueno, en este trayecto, jóvenes, la cloroquina y la hidroxicloroquina actúan para poder degradar esta capa o la membrana fosfolipídica. ¿Sale? Entonces, yo no sé si ustedes conozcan el tratamiento o el esquema de medicamentos que se les da a pacientes sintomáticos de COVID. Las personas que sí lo conocen y lo ubican, estos dos tratamientos son de elección. Bueno, ahorita les estoy diciendo por qué son de elección. ¿Por qué es importante estos? Bueno, obviamente que les vuelvo a repetir, nosotros no somos médicos y no podemos decirle a ninguna persona, es que yo vi en clase que este medicamento te puede ayudar, tómatelo. No, señores, porque lejos de ayudar al paciente puedo generar una resistencia y le puede ir muy mal al paciente, ¿sí? Y ahí tienen que recurrir a su ética profesional. No somos médicos de formación. Para eso están ellos, ¿sí? Ahorita estamos viendo el mecanismo de acción de las vacunas génicas y es precisamente por eso que estamos viendo todo esto, ¿ok? Bueno, una vez que ya quedó libre o liberado el material genético, puede ocurrir recordemos que los virus, la mayor parte de ellos carecen de DNA, que son virus a partir de RNA. Y es precisamente por eso que yo recurro a hacer una reversotranscripción o una transcriptasa inversa, o lo que en el dogma central se le llama retrotranscripción. ¿Por qué? Porque a partir del material genético RNA, yo no voy a saber nada de los orígenes de ese material genético. A fuercitas
yo tengo que irme de reversa para poder saber los orígenes y el ancestro de ese material genético. Y a ese material que yo tengo de esa manera, se le llama DNA complementario. ¿Sí? Entonces, es precisamente por eso aquí que llevan a cabo la transcripción, ¿sí? Y entonces aquí actúa uno de los principales genes de COVID, que es el RDRP, el cual tiene importancia y relevancia de analizarlo y de estudiarlo. ¿Por qué, jóvenes? Porque este gen es el que tiene la enzima o la proteína que me va a ayudar a la replicación del virus. ¿Sí? Entonces, ¿cuál medicamento me va a ayudar aquí? Los que se han analizado, el remdesivir y el favipiravir. ¿Sí? Entonces, aquí al dar estos medicamentos, yo inhibo la replicación del virus. ¿Sí? Y al evitar la replicación del virus, por supuesto que me evito la formación de las proteínas víricas que me van a generar todas las afecciones de COVID, como fiebre, dolor de cabeza, como ataque al estado general, dolor de huesos, dolor de músculos, articulaciones, afección o alteraciones en el apetito o en el gusto, en el sabor, en el olor, ¿sí? Los calofríos que puedes llegar a tener y afecciones más severas como alguna deficiencia en el riñón, en el corazón, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces vean la importancia del estudio de los genes. Muchas veces cuando recién inició todo este show del COVID, los laboratorios que se encargaban de realizar o de llevar a cabo todas este diagnóstico, muchos hacían ahora sí que la expresión de este gen y pues se iban muchos positivos, pero muchos hacían otro gen, que es el E y el N. Y estos genes no son son más bien screening. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de yo tener un positivo N del gen N, significa que no es propio de COVID-19, sino que es de toda la familia de coronavirus, no nada más el COVID-19. Hoy por hoy podemos ver que uno de los genes más específicos y acorde para poder decir si tiene o no tiene la enfermedad, tiene que ser el RDRP o el gen E. O lo ideal sería tener y cuantificar los tres genes, el E, el N y el R, a saber exactamente que se trata de COVID-19. Sí, entonces, pero cuando empezó toda la pandemia, pues todo esto era nuevo, no sabíamos y se nos fueron muchos posibles positivos y muchos posibles negativos, ¿sí? Pero no era tanto porque era el desconocimiento de la persona, de las técnicas, sino más bien por la naturaleza del virus propio. Bueno, entonces estos medicamentos afectan o inhiben aquí esta síntesis. Si no diéramos medicamentos, ¿qué es lo que pasa? Pues van a afectar a toda la gama de genes, como les digo. Esta parte que está aquí sigue siendo parte del gen RDRP, porque tiene un marco de lectura abierto. Es decir, es muy grande este fragmento, ¿sale? Y bueno, aquí podemos dar estos otros dos medicamentos para poder, si pueden ver aquí, es como si fuera un macrófago que va a comerse ese material genético para poder erradicarlo o eliminarlo. Entonces aquí los medicamentos de elección sería lopinavir y ritonavir, o también el disulfiram, ¿sí? Disulfiram, perdón. Entonces, cuando damos estos medicamentos, genera una proteólisis. Cuando ustedes vean la palabra lisis, jóvenes, ¿qué quiere decir esto?
Rompimiento, maestra. Ajá, rompimiento. Y si yo le pongo proteo, ¿de qué será? ¿Proteína? Así es. Entonces, pudiera ser que sí se lleguen a formar las proteínas, pero con los medicamentos de elección, vamos a ¿qué? A lisar esas proteínas. Y al lisar o desbaratar o desintegrar esas proteínas, ya no va a tener esta severidad de la enfermedad. ¿Ok? O va a ayudar a que sea más rápido la eliminación del virus. Bueno, entonces aquí podemos tener que se nos vaya la replicación, ¿sí? Y podemos tener otros medicamentos de interés. Bueno, no es hasta acá, jóvenes, que encontramos la nucleocápside, y en la nucleocápside vamos a encontrar el gen N. Es precisamente por eso que yo les decía ahorita, no es específico de COVID-19 el únicamente estudiar el gen N, ¿sí? Porque vean todo lo que pudiera ser que nos cause que esté negativo o que nos cause que esté positivo. Bueno, y tenemos la proteína de interés, la S. Entonces, hoy por hoy podemos ver, jóvenes, que con toda esta participación de medicamentos, básicamente lo que queremos es evitar la replicación viral y poder eliminar por exocitosis la mayor cantidad posible de mi virus. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la vacuna, jóvenes? ¿Qué es lo que hace? Obviamente, las vacunas convencionales hacían todo esto. Todo este proceso que está aquí, así lo hacían. ¿Por qué? Porque inyectaban el virus atenuado. Pero ya era el virus. Y la célula tenía que trabajar todo esto. Todo esto. ¿Qué es lo que hace hoy por hoy la vacuna? Se va hasta acá, jóvenes. ¿Sí? O sea, todo este proceso lo evita. La vacuna, literal, me están inyectando esta cadenita. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder producir las proteínas, pero que no nos dañen. Y que mi cuerpo las va a producir y las va a aceptar como propias. ¿Sí? Entonces, es la importancia de todo esto. Si ustedes tuvieran la oportunidad, no una vacuna, vamos primero a la primera pregunta. Si tuvieran la infraestructura, la economía y todos los conocimientos necesarios para desarrollar un fármaco que combata obviamente COVID, ¿en dónde les gustaría diseñarlo y por qué de todo este esquema? ¿Lo diseñarían para que su blanco o su sitio de acción actuara aquí, a nivel de membrana citoplasmática? ¿Actuara a nivel de endosoma, a nivel de replicación o a nivel de proteínas? ¿No? Tal vez podría ser a nivel de replicación, ¿no, maestra? Acá, a nivel de replicación. Uh-huh. Porque, sí, bueno, sería un poquito el mecanismo de la vacuna, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de que nos apoyaríamos y se podría tomar como modelo el sistema de vacunación o el mecanismo de la vacuna, estamos viendo aquí que al menos dos rutas se encuentran en esta parte, que es la parte de la endocitosis y la parte de la inyección por la membrana, a través de la membrana. Uh-huh. Entonces estaríamos atacando no solamente una ruta o una vía de infección, sino dos, y que es la que yo considero la principal vía de infección
que tiene ahorita el COVID. Exactamente. Ok, gracias. ¿Quién más? Disculpa, maestra, ¿te podría repetir su pregunta? Es que tuve que bajar un poquito. Sí, hijo, les comentaba, les preguntaba que si ustedes tuvieran la infraestructura, la economía y toda la parte de conocimientos y tuvieran la oportunidad de diseñar un fármaco que combatiera COVID, ¿en qué parte o en qué sitio sería su sitio de elección para que fuera su mejor sitio de acción? Bueno, Entonces, Huguito nos dice que él lo haría a nivel de replicación por las vías que participan y para ayudarse un poquito por el mecanismo de acción de la vacuna. ok, entiendo que en el proceso de replicación, Uh-huh. tal vez lo que yo haría, siguiendo su misma línea de pensamiento, sería atacar, pero en el momento que se está produciendo el proceso de transcripción. O sea, Huguito dice que en la replicación, ¿verdad? Cuando se están haciendo las copias del material genético, yo diría que cuando se está transcribiendo o retrotranscribiendo también sería una buena vía de ataque, inhibiendo las enzimas que propician pues esa etapa del dogma central, ¿no? Para pues también darle ahí, como quien dice, en la torre al virus cuando se está queriendo replicar para que pueda ensamblarse, pues también sería una buena línea de acción. Exacto. Y probablemente porque van muy de la mano los sitios de acción que tanto Hugo como Alberto mencionan, ¿sí? Entonces, probablemente, ¿qué es lo mejor? Realizar un medicamento que inhiba estas dos vías, tanto la replicación como la transcripción, ¿no? En lugar de darle 2 medicamentos al paciente, mejor darle uno, aunque sea una dosis un poquito mayor y quizás sea un poquito más agresivo por la funcionalidad que va a tener. Pues sí. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, entonces el punto aquí es ese, jóvenes, que muchas veces este mecanismo obviamente es de COVID, es propio de COVID, pero la mayoría de los medicamentos así actúan. Así es su principio, es un mecanismo. Sí, la mayoría. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos es evitar a toda costa que el virus, la bacteria, el microorganismo o el agente extraño penetre a la célula. Y después lo que queremos es que no haga de las suyas, que no se replique, que no se transcriba, que no se traduzca en proteína. ¿Ok? Entonces, al momento ustedes, jóvenes, de automedicarse, ¿qué creen que pase en este escenario? Pues yo creo que prácticamente nada, maestra. Exacto. O sea, va a entrar en forma completa el virus, va a completar su transcripción y listo, pues una persona más. Así es. ¿Por qué? Imagínense que a mí me dio COVID, o estoy con COVID, espero que no, primeramente Dios, pero imagínense que yo ando ahí toda histérica de COVID. Y luego, Huguito, como su papá es médico, ¿me dijo? Mi mamá, maestra. Ah, su mamá. Sí. Entonces, como Huguito tiene muchos conocimientos gracias a su mamá que es médico y escucha muchas cosas de esto, me dice, maestra, tómese el cloroquina o la hidroxicloroquina, me dijo mi mamá. Bueno, no me dijo que se la dijera a usted, pero me dijo que era muy buena para COVID. Pero resulta que yo soy una persona asintomática. Probablemente mi escenario es a nivel de membrana citoplasmática. Entonces, ¿la cloroquina me va a ayudar? Pues, ¿para qué se la doy? ¿Para qué? Y pasa lo que nos comenta Ernesto, ¿no? No nos va a ayudar en nada. Únicamente vamos a forzar al hígado
que es el principal órgano metabolizador de todos los fármacos, o de la mayoría, a trabajar y hacer una chamba extra, porque no la ocupa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo fuera una persona sintomática, que trajera todos los síntomas de COVID? Y Huguito me dice, no se tome nada, no se tome nada, nada más aíslese. Por supuesto que voy a empeorar. ¿Por qué? Porque el virus está haciendo de las suyas. Entonces, vamos nosotros mismos generando esa resistencia a los medicamentos, porque en la mayoría de las situaciones ocurre lo que nos comenta Campa. Así como no lo tomamos, así lo vamos a excretar. Y no nos sirve de nada tomarnos el medicamento y seguimos igual o inclusive hasta peor. Muchas veces mejoramos, sí, pero no tanto es por el medicamento, sino es propiamente por nuestro sistema inmunológico que está actuando para poder defenderme de lo que yo traigo. Ahora, ¿por qué ustedes, a lo mejor, no sé si se fijaron o si conocieron de cerca algún caso cuando recién inició todo esto de la pandemia, que los esquemas de tratamiento para un paciente de COVID facilitó eran como 5 o 6 medicinas? ¿Por qué? ¿Pudieras llamarlo de alguna manera experimentación, sí, hija? Por la sintomatología, ¿no, maestra? Que llegaban a presentar algunos pacientes. Ahorita, como comentaba, llegué a escuchar en la televisión que pues se le llamaban, creo que, cócteles de medicamentos, que era lo que utilizaban los doctores, porque por decir, algunas personas, no todos los cuadros eran iguales, pero sí había un cuadro, ¿cómo se puede decir? Un esquema de medicación básico, el cual se cubría con creo que era un desinflamatorio, porque al momento en que pues una persona se infectaba de COVID y llegaba a estancias a lo mejor un poquito más graves, ocasionaba una inflamación a nivel del organismo. También se acompañaba, creo que si no mal recuerdo, de un antibiótico, porque se rumoraba que al momento de estar uno infectado, pues era un poco más susceptible a contraer alguna infección de vías respiratorias, que en su caso creo que era neumonía, y por eso se llegaba a catalogar a algunas personas que morían de neumonía aguda, y después de un tiempo que ya les realizaban, me imagino yo, la prueba pertinente, decían que habían fallecido de COVID. Entonces, sí había un cuadro básico de medicamentos en el que se trataba de abordar y de atacar toda la sintomatología que podía llegar a tener alguien. Y más que la sintomatología, Huguito, todo lo que comenta está correcto, pero yo nada más agregaría y le quitaría la sintomatología por los sitios de acción del medicamento, que es precisamente esto que estamos viendo. No tanto la sintomatología, sino que el desinflamatorio iba a actuar en una vía, el antibiótico iba a actuar otra vía e inhibir precisamente toda la replicación. Y no había un tratamiento así de decir, ¿sabes qué? La acitromicina te va a quitar COVID. No, porque básicamente acitromicina, el remdesivir, favipiravir, todos estos son antirretrovirales. Y hoy por hoy hay muchos estudios que personas que tienen o padecen de HIV, los antirretrovirales que propiamente se les dan a ellos para combatir el virus de COVID, también tienen efectividad contra el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a Dios está pasando esto, porque imagínense una persona con VIH y todavía le agregamos otro virus como COVID, pues ¿a dónde va a parar? Y es un escenario muy, muy drástico y probablemente un desenlace del paciente. ¿Ok? Pero, por ejemplo, un paciente con VIH que está en su esquema de tratamiento con antirretrovirales, se está protegiendo, por llamarlo de alguna manera, para que el COVID llegue a su organismo. ¿Ok? Y es importante mencionar este caso, ¿por qué? Porque las personas con VIH pues son consideradas como inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, porque todo su sistema inmunológico está luchando contra las células que ya están infectadas con el virus. Entonces,
Por eso muchas personas que tienen esta afección mueren hasta por un simple resfriado, no necesariamente de VIH. ¿Sí? Y lo mismo, el mismo escenario pasa con COVID. Los medicamentos o el esquema de medicamentos que se le daba era precisamente para atacar, por llamarlo de alguna manera, todas estas vías que están aquí en este esquema, no tanto la sintomatología. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les daba? Antirretrovirales, o se les siguen dando. ¿Y cuáles eran los de elección? La acitromicina y la ivermectina. Después se dieron cuenta que la ivermectina no funcionaba, que era lo mismo a nada, tomarse a nada, en algunos pacientes, pero en otros pacientes la ivermectina era el medicamento de elección. Entonces, obviamente que todo esto fue una experimentación muy dura y muy fuerte por parte del personal médico, ¿sí? Entonces es por eso que estaban todos vueltos locos. Entonces, cuando son pacientes asintomáticos, como les vuelvo a repetir, probablemente ocurra a nivel de membrana, y por eso con el aislamiento y el paracetamol ayudar. Pero ya los casos más drásticos, pues es todo este escenario. Entonces, ya vimos que también depende mucho de los pacientes, de la genética propia del paciente, ¿sí? Del entorno ambiental del paciente y de la interacción de estos, el medicamento de elección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues a ustedes les compartí que mi tía lamentablemente murió a causa de COVID-19 en diciembre y bueno, la trataron como paciente asintomático y aislamiento. Pero ¿qué pasó? Que los primeros 4 días son vitales, jóvenes, para el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A mi tía se le trató como asintomática a este nivel y el virus hizo de las suyas con todo esto. Cuando ya le dieron su medicamento de elección, que era el esquema que mejor se le acoplaba a ella, pues obviamente ya era muy tarde porque el virus ya andaba de cotorreo por todo su organismo. Y con esto no estoy diciendo que fue negligencia, por supuesto que no. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, COVID es un virus nuevo. Hay muchísimas cosas que no se saben. Hoy por hoy, al cabo de un año de la pandemia, ya se saben muchísimas cosas. Pero lamentablemente así pasa cuando hay pandemias. Sector salud se vuelve loco, está de cabeza y entonces pues son dignos todo el personal de salud de admirar y de aplaudir, porque hoy por hoy son los que están al frente de la batalla, ¿sí? Y no nada más los médicos, enfermeras, inclusive el personal que hace la limpieza, se exponen a tener el contacto con el paciente, ¿sí? Los químicos, algunos ingenieros en biotecnología que también están ahí a la vanguardia, todo el personal de sector salud y no sector salud que tuvo que ver de cierta manera para realizar la vacuna. Entonces, con todo esto que les acabo de explicar, les preguntaría, cuando llegue su momento, ¿se van a vacunar o no se van a vacunar? Sí. Sí, maestra. Sí. Yo creo que muchas personas, conocemos a varias personas, 1, 2 o más, que están negadas a la vacunación. Y tan es una negación y tanto crédito se les da a las noticias amarillistas, sobre todo, que piensan que esto es porque te quieren matar, que es porque te quieren manipular,
desde una maquinita y que te van a insertar un chip, o un montón de cosas, ¿no? Entonces, otras personas juzgan el hecho de que la vacuna haya salido muy rápida y que no sirve. Y otras personas dicen que es el mismo mecanismo de acción de las vacunas convencionales. Entonces, ahorita platicamos un poquito, una embarradita nada más de vacunas genéticas y la clase pasada también. ¿Cómo podrían, chicos, con estos pocos argumentos que tienen y que hemos visto, cómo podrían convencer a una persona que no quiere vacunarse de hacerlo? O de no hacerlo, también es válido. ¿Qué me dirían a mí, Evelyn Juárez, si yo les diría, la vacuna no sirve, chicos? Convénzanme de lo contrario. Pues terminaré explicando las ventajas que tienen las vacunas y cómo estas nos han estado ayudando en toda nuestra historia. Ok, gracias, Benjamín. ¿Quién más? O también es válido decir, pues yo me quedaría cruzado de brazos, mis, y pues allá usted, pues es su problema si no se quiere vacunar. Es válido. Pues solo es cuestión de tiempo para que te tengas que vacunar, no me interviene al cabo, esto va a tener que estar a la fuerza. Ok, también es válido, muy bien, gracias, Fabián. Yo le diría que se vacunara porque probablemente la enfermedad es peor que la vacuna, que si la vacuna nos protege más porque evita que te mueras o que tengas secuelas graves que la propia enfermedad, y que no le tenga miedo porque en verdad es tecnología que ya se lleva usando desde hace mucho tiempo y que no se deje llevar por lo que dicen, que es preferible una vacuna, sentirse mal un día que morir por el virus. Ok, gracias, Dulce. Bueno, yo la verdad, maestra, para convencer a alguien que no se quiere vacunar, pues nada más le explicaría, pues es que no le va a hacer nada malo, que no le van a cambiar nada, que de una manera, así como sencillona, que haga de cuenta que la vacuna, el cuerpo es una fábrica y las células son los trabajadores. Entonces a la vacuna, es como insertarle o darle a los trabajadores de la fábrica un librito de instrucciones que es el material genético. Entonces los trabajadores hacen, digamos, entre comillas, prácticas de tiro para los soldaditos que son el sistema inmune. Entonces con esas prácticas de tiro, los soldaditos entrenan para la guerra ante un enemigo real, que cuando llegue, que es el coronavirus, sepan identificar a su enemigo y que vayan preparados. Ok, muy bien. Y es una manera muy padre de decirles, porque nos podemos encontrar con personas que no saben nada de sistema inmunológico, o sea, hablarles ya más técnicamente, ¿no? Sino tenemos que también hablarles dependiendo del conocimiento que la persona a la que queremos concientizar lo haga. Así es. Sí. Muy bien. Fíjense que, no sé si ya les había platicado que hace como un mes más o menos, venía escuchando en el radio precisamente que le preguntaban al locutor, una radio escucha, que qué le recomendaba, si vacunarse o no. Y entonces el locutor le dice que pues él no es quien para decirle si se vacune o no se vacune, porque él no es médico. Y me gustó la respuesta que le dio, pero que le quería dejar algo como un tipo de reflexión. Y eso fue de que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, lamentablemente tenemos de cerca un familiar, un amigo, un conocido, que lamentablemente pasó por la enfermedad, hoy la está contando, pero otros no lo están contando y se quedaron en el camino y no tuvieron la opción de decidir entre si vacunarse o no vacunarse, y que lo vieran como un tributo, como un homenaje a toda esa gente que se fue por COVID. ¿Por qué? Porque yo sí tengo esa oportunidad de vacunarme contra el virus. Y esas personas que se fueron, pues no tuvieron esa chance. Entonces me gustó, y tienes razón,
tiene razón el locutor, ¿verdad? O sea, porque muchas personas que ya no están con nosotros, no tuvieron la oportunidad siquiera de decir, híjole, me voy a morir, pero es por la vacuna o propiamente por el virus, ¿sale? Entonces, pues me gustó, es una reflexión que se los dejo a ustedes, ya no sé si les vaya a llegar o no, pero está padre como le contestó el locutor a la radio escucha. Entonces, tenemos que hacer conciencia que es una vacuna y la vacuna me va a generar, obviamente, que ahora sí que síntomas propios de la enfermedad. Pero también tenemos que decirles que no es el mismo mecanismo de acción, no me están inyectando el virus, sino que me están ayudando a que forme proteínas o que forme esos anticuerpos o esos soldaditos para poder combatir la enfermedad. Y ojo, otra cosa muy importante a la cual nos podemos enfrentar es que nos pueden decir, de todas maneras, aunque esté vacunado, me puedo enfermar de COVID. Y usted le puede contestar precisamente lo que acertadamente dijo Dulce. Sí, una vacuna no te excluye de poder enfermarte del virus, pero sí te puede ayudar a que no mueras y que a la sintomatología sea menos intensa o más leve que si no la tuvieras. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? De momento no, maestra, todo No, maestro. muy bien. ¿Vamos Yo bien? tengo una pregunta. Sí, hija, dígame. Haga de cuenta que el otro día que estaba buscando sobre las vacunas genéticas, mencionaba que entre las ventajas que tenían era que era más fácil de transportar porque no tenían o se eliminaba la cadena de frío que se requería con las vacunas tradicionales. Pero eso me llamó mucho la atención porque no es lo que se viene manejando, porque el material genético es muy frágil y hay que tener cuidado con él. Entonces, no sé si a qué se referían exactamente o si estaba mal la información, porque, por ejemplo, las vacunas que utilizan Pfizer o ARN mensajero como tal, tienen que tener una cadena de frío de menos 20 grados, creo, o menos 70. Ajá. Entonces, no sé por qué decía eso. Probablemente sea que se estaban refiriendo al RNA como tal. Uh-huh. El RNA mensajero es más estable que el DNA por tener una sola cadena. Ah, ok. Entonces puede ser que el contexto sea ese. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Porque al nosotros tener una doble hélice con la temperatura, lo que hacemos es que los puentes de hidrógeno los separamos y entonces es cuando se empiezan a degradar. Y cuando tenemos una sola hélice, que es el RNA mensajero, es más estable. ¿Por qué? Porque no tiene la unión con estos materiales genéticos, pero sí se debe de trabajar todo con temperaturas bajas. ¿Sí? Entonces yo me imagino que el contexto era ese, de la doble y la doble hélice y la hélice sola. Ah, ok. Sí, tenía esa duda mismo. Okay. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, Miss. Dígame, hija. Por ejemplo, tengo una amiga que está trabajando en las campañas de vacunación y a ella le pusieron la primera dosis de la Pfizer y no le quisieron poner la segunda dosis. Entonces ella al estar insistiendo que se la colocaran, quieren colocarle la CanSino. O sea, ¿qué peligro puede haber al hacer eso, al mezclar vacunas? No hay bueno, es que son como dos preguntas en una. La primera es con respecto a la Pfizer. En Europa, por allá en los países de primer mundo, la segunda dosis de Pfizer se lleva a cabo independientemente de quién sea, se lleva a cabo hasta el tercer mes. O sea que en teoría el periodo de incubación o de refuerzo nos ayuda a esos 3 meses, ¿sí? Entonces, no hay tanto problema que me la ponga el segundo mes o al primer mes o a los 15 días, que es como lo indicado. Entonces, por ahí, si tiene oportunidad de ponerse la Pfizer, se la puede poner.
con respecto a si se puede poner Pfizer y CanSino, no se recomienda porque de entrada son diferentes laboratorios las que lo están patrocinando o fabricando. Y de salida no es la misma concentración. ¿Por qué? Porque la Pfizer tiene 2 dosis, necesita refuerzo, y la CanSino es única dosis. Lo que quiere decir es que la concentración de CanSino es más fuerte, es más agresiva. De hecho, yo no sé si ustedes han visto que a las personas que se han vacunado con CanSino les ha ido más, o sea, mal, pues, con respecto a una que se vacunó con Pfizer. Las que se vacunaron con Pfizer no, hasta donde yo tengo entendido, no han pasado de dolor de cabeza, temperatura y malestar general, es lo que han presentado. Pero las personas que se han vacunado con CanSino hasta el momento se ha visto que han padecido de temperatura, calofríos, náuseas y algunas otras afecciones importantes. Entonces, les voy a brindar al grupo una de vacunación. ¿Sí? Entonces, déjenme, se las comparto para que podamos contestar esta información. Maestra, no la escuchamos bien, se está trabando. ¿Se está trabando? Ok. Permítanme. Ok. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya. Sí, Miss. Bueno, voy a apagar un poquito la cámara para ver si eso nos ayuda, ¿ok? Ok, ¿me escuchan mejor ahí? Sí. Sí. Bueno, Sí. les comentaba, les envié ahorita una imagen al grupo de WhatsApp. Me gustaría que la abrieran. Y ahí viene, para darle respuesta y continuidad a su compañera, que me preguntaba de qué tan bueno era como la dosis de la vacuna Pfizer y CanSino y combinarlas entre sí. Podemos ver aquí la eficacia general de la Pfizer está en el 95%. Los números que están entre paréntesis es la eficacia en México. Sí, entonces es muy efectiva por ahí. Quiere decir este 95% que de un 100% de las personas que se vacunan con Pfizer, la eficacia es del 95%, o lo bueno que es esta vacuna, en otras palabras. A la siguiente columna tenemos la eficiencia, en casos graves. ¿Qué quiere decir? Que de ese 100% de personas que se vacunan y las personas que se contagian, el 89%, ¿sí?, que se vacunó por Pfizer, logra salir adelante. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Se han probado en diferentes países, como lo vemos ahí, bueno, son 2, la neutralización de las variantes. ¿Qué quiere decir esto? Que COVID tiene diferentes variantes propias, y que con la vacuna Pfizer neutralizan esta variante, es decir, ya no se puede replicar esa variante, ¿ok? O no puede aparecer esa variante. Esta es una actualización hasta el 10 de diciembre del 2020. Vamos a compararla con la CanSino. La CanSino, hasta esta actualización de este documento, todavía no se sabían muchos datos. No se sabía la eficacia, ni la eficiencia, ni se neutralizaba, y todavía no estaba aprobada. Y estamos hablando de diciembre. Entonces, hoy por hoy podemos darnos cuenta
que la eficacia del CanSino se estima en el 70%. Entonces, el rendimiento es menor, hija. Es por eso que no es muy bueno mezclar estas vacunas. ¿Sí? Lo que creo que puede estar pasando de por qué le dijeron que sí se podía vacunar con la CanSino, quiero creer que es muy probable que ellos piensen que la primera vacuna que se puso Pfizer ya no le está resultando efectiva por el tiempo o el periodo que tiene después de haberse vacunado, y que la CanSino no es que le vaya a servir como refuerzo, sino que va a ser como si fuera su primera dosis. Eso es lo que quiero creer. Sí, es que la están obligando a que se ponga la otra dosis para que, pues es que ella les pidió que le pusieran la segunda dosis, pero no querían colocarle ya la segunda. Entonces, como para decir que la tengan callada, le quieren colocar otra. ¿Cuánto tiempo tiene que se vacunó con Pfizer? Hace 1 mes y medio. Es probable eso que le estoy diciendo. Es probable que las personas que le están diciendo que se vacune con la CanSino es porque creen que ya la Pfizer, la segunda dosis le va a servir como si fuera primera, como que la primera dosis ya no funciona por el tiempo que tiene. Entonces, para ellos es otra pérdida, porque es como su segunda dosis, para ellos va a significar la primera, y eso implica que tenga que volver a ponerse una segunda dosis, y están perdiendo ahí una vacuna. Y es por eso que quieren hacer eso. Pero ¿sabes si quien le dijo eso fue una enfermera, fue una voluntaria, fue un médico, o quién fue quien le dijo? Una enfermera. Dígale mejor que le pregunte al médico, debe de haber médicos ahí. Pues es que sí le había dicho a los médicos, pero ya los médicos le dijeron, no, tienes que dirigirte con la enfermera. La enfermera a mí me va a notificar y yo a ella. Ah, caray. Entonces eso está muy raro. Sí, pues sí, pero pues sí lo recomendable es que no se mezcle ninguna vacuna. O sea, sí, eso es lo ideal, que no se mezcle por la eficacia. De hecho, aquí podemos, en la imagen que les compartí, pues vemos todas las diferentes vacunas y vean, por ejemplo, el AstraZeneca, que es otra que también tenemos por acá en México, tiene una eficacia del 70%. En México va desde el 55 al 81%, pero no se tiene información de qué tal les va a los pacientes que se enferman aún después con la vacuna. Y no saben tampoco si neutraliza las variantes. Y esta información es más vigente del 7 de enero del 2021. Entonces, imagínense. Entonces, sí, lo ideal es no mezclar, pero como le vuelvo a repetir, casi estoy segura que por el tiempo o el periodo, ya estén dando por perdida esa primera dosis. Lo que puede hacer ella es a lo mejor checarse de manera independiente, ir a un laboratorio para checarse la cuantificación de anticuerpos y ver si es necesaria o no que se vacunen. Entonces ya una vez cuantificados los anticuerpos, ahí se va a dar cuenta si trae 0, si trae 10, si trae 20, si trae 2000, si trae cuántos anticuerpos, para que ella ya esté más tranquila. Ok, ya. Sí. Muchas gracias, Miss. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Yo, maestra, una pequeña pregunta. Sí, dígame. Relacionado también con lo que había comentado mi compañera Dulce. Hace 2 fines de semana me tocó acompañar a mis abuelitos a que se pusieran su segunda dosis aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ajá. Y tuvimos un inconveniente ahí, entre comillas, porque nos estuvieron esperando, llegamos bien temprano. Y supuestamente, como mi abuelo utiliza bordón para caminar, nos pasaron junto con otras personas a una área donde se le iba a dar preferencia a las personas que a lo mejor tenían un poquito de debilidad muscular o alguna discapacidad motriz.
Nos estuvieron esperando y comenzó la vacunación del lado donde estábamos nosotros formados. Entonces, pues, la gente se comenzó a impacientar y empezaban a preguntar que qué pasaba con la vacuna, que según esto nos iban a dar preferencia y todo. Entonces, para esto, la enfermera de salubridad sale y dice, yo no les voy a aplicar una vacuna de mala calidad, porque se desnaturaliza a estas temperaturas. Y luego ya fue cuando le dijeron, oye, pero pues si me dices que se desnaturaliza y que no va a servir o que va a perder su eficacia si la sacas aquí a la intemperie, porque a las otras personas que ya estaban saliendo se las están aplicando así de esa manera. Entonces mi pregunta es, si ya, aunque sea ARN, como es el caso de la de Pfizer-BioNTech, ¿disminuye alguna de sus capacidades, maestra, aunque sea ARN? Aquí tiene mucho que ver el tiempo de que estuvo en contacto con factor ambiental, hijo. El tiempo es vital. Lo ideal es sacarla de la hielera e inmediatamente ponerle la dosis. Sí, entonces, sí, puede ser que la eficacia disminuya. Claro que sí. O inclusive que sí se degrade completamente y pues sí la vacunan, pero pues es lo mismo a nada. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por eso como que lo ideal, digo, para estar un poquito más tranquilos, es una vez que nos pongan la segunda dosis, esperarnos 21 días para poder checarnos por medio de un análisis sanguíneo la cuantificación de mis proteínas para ver qué tan efectiva si fue mi vacuna o no. Y de esta manera yo ya saber qué pasó. ¿Sí? Okay. Pero generalmente con la primera dosis sí se forman anticuerpos, pocos, pero sí se forman. ¿Sí? Entonces ya con la segunda dosis, en teoría, y lo que se esperaría es que tuviéramos anticuerpos hasta para aventar para arriba, pero pues ahí dependemos mucho del sistema inmunológico, que también uno lo reciba y lo acepte. ¿Sí? Ok, maestra, muchas gracias. De nada. ¿Cómo, hija? Que necesita una prueba de una cuantificación de anticuerpos contra COVID. Así lo puede decir, o también en algunos laboratorios lo puede pedir y así también se lo hacen, como necesito ver qué tan efectiva fue mi vacuna. Y ya ellos saben cuál es el estudio, pero es la cuantificación de anticuerpos contra COVID. O sea, aquí el punto es cuantificar. Y sería de la proteína S, la que es más certera, porque tenemos la S y la N. Entonces la S es la que hoy por hoy podemos decir que es como la que nos evalúa la formación de estos anticuerpos. Pero obviamente que no la pida usted así, a menos de que ya le pregunten cuál de las proteínas quiere cuantificar. Ya usted pide la S. Pero nada más con el hecho de decir, necesito la cuantificación de mis anticuerpos contra COVID-19. Y es una muestra de sangre. De preferencia se recomienda 2 horas de ayuno para poder obtener esta muestra de sangre y poderles dar el resultado. ¿Sale? Bueno. Muy bien, entonces, de nada, le vamos a dejar aquí, fíjense, porque sigue otro tema, que este tema está pero bien padrísimo, que es el desarrollo de fármacos, pero ese lo vamos a ver mañana para poder terminarlo, porque ahorita no lo vamos a terminar. Ok, ¿qué les pareció? Ya habíamos platicado un poquito de las vacunas genéticas o génicas, pero ahorita vimos el mismo tema, pero aterrizado a específicamente la vacuna de COVID. ¿Qué les pareció este tema? ¿Le entendieron más? ¿Se hicieron más bolas? ¿No les gustó? ¿Qué opinión tienen? Para mí estuvo súper interesante y aprendí muchas cosas que en realidad no sabía del COVID. Ok. Muchas gracias, hija.
Sí, maestra, pues a mí de manera personal me llamó mucho la atención y qué mejor que, como en todo, ver la teoría y después aplicarla a algo para que se nos facilite a nosotros también comprender la información, maestra. Así es. Complementamos la información que investigamos con un caso de la vida real, ahora sí de que cómo se aplica, qué aplicación tiene. Así es. Muy bien. Eso Sí, es lo bueno. importante, ¿verdad? Así es. No, y de mi parte, maestra, cada vez se vuelve más interesante el tema y tomando lo que mencionan todos mis compañeros, pues sí, se aprende un poquito más acerca tanto de COVID, de las vacunas y sobre su tratamiento y todo, pues está cada vez mejor, cada vez más interesante. Ok. ¿Y qué creen, jóvenes? Les tengo una noticia que no sé si les vaya a dar gusto o no les vaya a dar gusto, pero pues ya lo conseguí, ya lo hice, pues ya me vale gorro lo que piensen. Pero resulta que conseguí pruebas para determinar anticuerpos IgG, IgM contra COVID y esperemos que lleguemos a regresar a la escuela para que puedan cada uno hacerse su prueba contra anticuerpos. Es cualitativa, es una prueba rápida, pero cada uno lo va a hacer. Cada quien se lo va a hacer a sí mismo. ¡Qué padre, Miss! Son excelentes, maestra. Miss, pida permiso para hacer una práctica de laboratorio. Sí. Entonces, mire, si en caso de que no regresemos, pues a ver cómo le hacemos, nos vamos a la biblioteca municipal o a ver cómo, al cabo no necesitamos mucha, o sea, lo que necesitamos yo lo tengo, que es los cartuchos y la prueba de sangre, pues nada más cada quien que se lleve su jeringa, su tubo y miren, hacemos... Prueba de sangre. Sí. Muchísimas gracias, Miss, por todo esto. A pesar de que es una prueba cualitativa, me va a orientar para saber si yo ya tuve COVID o no he tenido. Pero ojo, es cualitativa, ¿eh? Tampoco se me emocionen, porque no les voy a decir tienes tantos anticuerpos. Únicamente tienes presencia de IgG e IgM. Conejo. ¿Okay? Entonces, ahí está. Ya las tengo ahí resguardadas específicamente para ustedes y pues bueno, nada más esperemos pues la buena noticia para regresar a la escuela y si nos organizamos y rentamos una quinta. No se crean. No, digo, una quinta para que estemos todos dispersos y no estemos todos juntitos. Si no nos vemos en la deportiva, maestra. Yo pongo la quinta, Miss. Óigala, mírala nomás. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues entonces son las 10:50. Nos vemos todavía el día de mañana. Mañana vamos a hablar también de un tema bien interesante que es el desarrollo de fármacos y la participación que ustedes como ingenieros en biotecnología tienen en esta área. Y pues espero que se sigan emocionando un poquito con los temas que vayamos viendo y que vayan viendo la relación directa con su carrera. Cuídense mucho, muchísimas gracias y que tengan bonito día. Dios los bendiga. Muchas gracias, maestra. Que tengan buen día. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas bendiciones, maestra.